estas tres tipos distintos de formas de tomar la presión fuera del consultorio: el AMPA, MDPA y MAPA. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si tiene sentido salir del consultorio. Sabemos que es difícil pensar que mediante una baja cantidad de mediciones, 2, 3 mediciones que podemos hacer en el consultorio, en una visita, vamos a poder ver cuál es el valor real de la presión de ese paciente o qué pasó entre todo el tiempo que está entre una visita y la otra. Y la presión del consultorio no permite conocer el estado de la presión durante algunas situaciones como la actividad laboral, la actividad física, etc. Entonces lo que tomamos en el consultorio tiene bastantes limitantes. Ya hace muchos años se publicó este trabajo donde como conclusión decía que la toma de presión en el consultorio nos podía llevar a sobrediagnosticar en hasta un 30% de personas que nosotros los categorábamos como hipertensos y en realidad eran hipertensos de guardapolvo blanco, o infradiagnosticar, es decir, pensar que son normotensos y en realidad estaban hipertensos, lo que llamamos hipertensión oculta, en hasta un 12%. Unos años después de esto, en el 2014, sale este paper en España que habla de prevalencia de hipertensión oculta y enmascarada, y toman dos grandes registros. En realidad toman un registro de MAPA que organizó la Sociedad Española y varios registros internacionales. Fíjate que está el del doctor Verdecchia, Mancha, hay un montón de registros. Y fíjate que la prevalencia en todos estos registros de hipertensión de guardapolvo blanco, es esta primera parte, puede llegar hasta un 50% en esas series internacionales, y en la serie española casi un 40%. Entonces no es para despreciar la posibilidad de la hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Y en qué pacientes es más frecuente? En los pacientes que estamos estudiando como aparentes hipertensos resistentes, tanto en las guías en los registros internacionales como en los españoles, nos muestra que lo mismo. Esta población de pacientes que nosotros estamos estudiando como aparentes resistentes, ahí es donde hay mayor cantidad de hipertensión de guardapolvo blanco. Por eso, cuando les deben haber hablado de hipertensión resistente, una de las cosas primordiales que tenemos que decir antes de este paciente es un resistente es tener un mapa, porque fíjate que hasta un 37 o un 50% de esos pacientes que pensamos en el consultorio que son resistentes, en realidad no lo son. Son hipertensos de guardapolvo blanco, de fenómeno de guardapolvo blanco, llamamos. Después vamos a hablar mejor de esa terminología. Con respecto a la hipertensión oculta que es el paciente que yo veo en el consultorio normotenso, pero que fuera del consultorio está hipertenso. Y fíjate que la prevalencia es bastante similar en estas series, entre un 50% o 34%. Tampoco es despreciable el número de pacientes que se nos pueden escapar a la presión. Y en alguna población especial, vos decís, bueno, las embarazadas, ¿qué pasa? Este es un trabajo que hicieron acá en Argentina, el equipo del doctor Salazar y Walter Specher, es el equipo de la gente de La Plata, que labura en este tema desde hace muchos años de forma muy, muy seria. Ellos tomaron embarazadas de alto riesgo con una edad gestacional de 30 años, una edad de 30 años en promedio, con unas semanas de gestación de 30 aproximadamente, más o menos 5 semanas. Fíjate que no había una alta tasa de fumadoras ni de diabéticas, y ellos les dio que había un 33% de esas embarazadas que tenían hipertensión enmascarada. Es decir, estaban normotensas en el consultorio, hipertensas afuera, y la hipertensión, digamos, era más frecuente en ellas encontrar la hipertensión nocturna aislada que hipertensión diurna. Entonces, no hay mucha duda de que es muy útil utilizar y salir a buscar la cifra de presión fuera del consultorio y no valernos de ello para lo que es el diagnóstico, pero hay evidencia de que esa hipertensión que nosotros tenemos que diagnosticar fuera del consultorio tenga relación con la lesión de órgano blanco, con eventos. Sí, claramente, el estudio ELSA, que lo debes haber escuchado alguna vez, demostró que además de la edad, la presión sistólica y la presión de pulso de 24 horas tiene mejor correlación con espesor intimal carotidio que la presión de consultorio.
Hay un estudio japonés donde demostró que la presión arterial ambulatoria de 24 horas, digamos, vos cuando ves el mapa te va a dar el promedio de las presiones de 24 horas, promedio diurno y promedio nocturno. Ellos vieron que esas cifras de presión de 24 horas era el mejor predictor de mortalidad cardiovascular que la presión de consultorio. Varios estudios han demostrado que en pacientes con hipertensión resistente, la hipertensión ambulatoria predice morbimortalidad cardiovascular independientemente de otros factores de riesgo cardiovasculares. El doctor Verdecchia, que te decía que él era uno de los que había escrito, una de las personas que más trabaja en hipertensión, demostró que la tasa de eventos es significativamente menor en los pacientes con adecuado control ambulatorio de la presión que en los que tienen valores de presión arterial por mapa más elevados, a pesar de que los dos grupos tengan igual valor de presión de consultorio. Digamos que está demostrado que el que tiene presiones ambulatorias más altas le va peor que el que tiene presiones ambulatorias más normales, a pesar de que en el consultorio los vemos y tienen iguales cifras de presión. Hay un estudio irlandés que demostró que la medición ambulatoria de la presión predice mortalidad total y cardiovascular más allá de la presión arterial de consultorio y de otros factores de riesgo. Y que la presión nocturna, y acá estamos empezando a hablar algo de presión nocturna y vamos a ver más adelante, fue el predictor más potente en hipertensos no tratados. Todos estos estudios que estuvimos viendo te avalan la superioridad de la presión ambulatoria para predecir tanto eventos cardiovasculares como mortalidad cardiovascular en pacientes en población general, en pacientes hipertensos tratados, no tratados, inclusive en los que nosotros pensamos que son hipertensos resistentes o en hipertensos resistentes reales. Entonces, ¿hay guías que avalan el uso del mapa? Sí, hay un montón de guías, está inclusive guías nacionales, internacionales, el consenso, hay un libro ahora de mapa que sacó la Saja. ¿Qué indicaciones? ¿A quién nosotros le vamos a pedir el mapa? Vamos a repasar qué nos dicen las guías. Las últimas 4 guías, que está la canadiense, argentina, la europea y la americana. Vamos a ver la guía, esta es la guía canadiense, nos pone en su algoritmo de diagnóstico que el diagnóstico debe basarse fundamentalmente en las mediciones fuera del consultorio. Inclusive acá te dice que no tenemos que tomar en consultorio las presiones como las tomamos nosotros, sino la presión no asistida. Eso será tema de debate en algún otro momento, lo que es el sprint-like. Y que debemos usar aparatos oscilométricos de brazo. La guía americana también avala el uso y nos dice, ahí está, que las mediciones fuera del consultorio están recomendadas con un nivel de evidencia 1A para confirmar el diagnóstico y para regular la medicación, asociado al uso de telemedicina, que ellos lo tienen mucho más desarrollado que lo que tenemos nosotros. Los europeos, que siempre son un poco más prudentes que los americanos, nos dice que para el diagnóstico de hipertensión debemos basarnos en tomas repetidas en consultorio y determinarlas o por mapa o por MDPA cuando sea lógico y económicamente viable. ¿Y qué algoritmo ellos nos dicen? Pacientes con hipertensión estadio 1, medir varias veces la presión y hacerle un mapa para confirmar el diagnóstico. Inclusive nos dice, pacientes con hipertensión normal alta, definida por 130, 139, 85, 89 en varias tomas, háganles un mapa porque ahí en ese grupo puede haber varios que tengan en realidad hipertensión oculta. Entonces nos plantea todas estas indicaciones, fíjate que son un montón, nos dice que tenemos que usar el mapa en entidades en las cuales la hipertensión de guardapolvo blanco es más común, en hipertensión cuando sospechamos hipertensión enmascarada, en los pacientes que puedan tener disautonomías o pacientes añosos que tengan signos o síntomas de hipotensión postural o postprandial, tanto en pacientes tratados como no tratados, en la evaluación del hipertenso resistente. Hoy no podemos considerar un hipertenso como resistente si no tenemos un mapa, por lo que te decía, muchos de ellos van a ser hipertensos de guardapolvo blanco. Cuando hay variaciones considerables de las presiones que nosotros medimos en consultorio intervisitas, cuando
síntomas que nos hacen pensar que el paciente pueda tener hipotensiones, o algunas otras indicaciones más específicas si queremos ver el patrón nocturno, etcétera, en pacientes con apnea del sueño, las patologías endócrinas particulares. El consenso nuestro de Faxaxaja, que supongo que lo habrán ustedes visto en algún momento, o Karina se los habrá mostrado, nos dice que el mapa no reemplaza la presión de consultorio, claramente, pero que es útil, y las indicaciones son muy parecidas a las de la europea. Te dice pacientes con hipertensión arterial limítrofe o estadio 1. Y nos pone un algoritmo muy parecido al de la europea. Primer visita le tomamos la presión, segunda con hipertensión limítrofe o estadio 1, mapa, para saber si está hipertenso o no está hipertenso. Acá ya te saca, igual que la europea, pacientes con hipertensión nivel 2 o nivel 3. ¿Por qué? Porque el paciente que ya está en varias tomas correctamente tomados en consultorio, en 2 visitas, no tiene mucho sentido el mapa. ¿Por qué? Porque ese paciente que ya tiene hipertensión tan importante, por más que tenga cierto fenómeno de guardapolvo blanco, el paciente no va a ser un normotenso que solo tiene efecto de guardapolvo blanco. Pero obviamente, bien tomadas las presiones, paciente en reposo, le tomo la presión, una vez, espero 2 minutos, le vuelvo a tomar, me tengo que tomar el tiempo en el consultorio. Entonces, a modo de resumen, ¿a quién le pido? Quiero hacer diagnóstico de hipertensión arterial, sospecha de hipertensión resistente, en la evaluación de la eficacia del tratamiento antihipertensivo, en hipertensión en el embarazo, por eso que el trabajo de Walter y del doctor Salazar, que nos decía, che, ojo que un 33% de las pacientes van a tener hipertensión oculta, y eso les va a llevar a una mala evolución si no hacemos nada. A la evaluación de la hipertensión nocturna en los pacientes con disautonomía, en los diabéticos, en los ancianos, parkinsonianos, y en los que queremos evaluar a ver si realmente hace episodios de hipotensión sintomática o no. ¿Qué valores de normalidad tenemos que tener en el mapa? ¿Son parejos para todos? No. En pacientes adultos, por consenso, tenemos estos valores de normalidad. Como te decía, el mapa vos vas a ver 3 valores. El promedio de las 24 horas agarra todas las mediciones y las promedia, tiene que ser menos de 130/80. Si agarramos solo el periodo diurno y el periodo nocturno, 135/85 para el diurno, menos de 120/70 para el nocturno. En pediatría, menores de 18 años, tenemos que irnos a las tablas de valor de normalidad dependiendo el percentilo para hombres, mujeres y la talla. Y en hipertensión embarazo tenemos tablas de normalidad de gestación. Cuando informan un mapa en una mujer embarazada, saber qué edad gestacional tiene para poder ir a ver si los valores de hipertensión, si los valores de corte son correctos o no. Como en cualquier método diagnóstico tenemos ciertos requisitos técnicos que los tenemos que ver cuando vamos a ver un mapa para ver si ese estudio es que la frecuencia de tomas de la presión sean cada 15 minutos durante el día, cada media hora durante la noche. Si tenemos periodos muy largos no vamos a poder, no tiene mucho sentido. Que tengamos por lo menos un 70% de tomas válidas, por lo menos más de 20 mediciones durante el día y más de 7 durante la noche. Con respecto al 70%, siempre tenemos que tratar de tener un 70%. Obviamente, a ver, no sé si vos habrás estado alguna vez en la colocación de los mapas o hablando con gente que le han puesto los mapas, a veces es incómodo, ¿cómo? No hay duda, hay que explicarle al paciente que es molesto. Entonces, a veces, si no llegás al 70%, pero las mediciones que tenemos
son claramente de hipertensión, vos decís, ¿para qué le voy a repetir si por más que le agregue mediciones va a estar? Obviamente, si tengo 30, 40%, obviamente que sí, no sirve para nada. Pero siempre tenemos que tratar de que por lo menos tenga más del 70% y es importante ahí la correcta colocación del manguito. Los pacientes se van a quejar, es lógico, es hincha, no hay duda. Y también es muy importante que el paciente nos diga realmente a qué hora se duerme y a qué hora se levanta a la mañana. ¿Por qué? Porque después, yo cuando lo coloco le voy a preguntar la hora aproximada. ¿Para qué? Para setear el equipo, para que me tome 15 minutos durante el día o cada media hora en ese periodo que él me dice que está durmiendo. Pero después por ahí, no sé, se atrasó, se durmió más tarde, se despertó más temprano, lo que fuera. Yo tengo que correr los cursores del equipo para poder setear bien el periodo diurno y nocturno en base a lo que el paciente me refiere y no a periodos estancos. Es importante medir la noche. ¿Por qué? Fíjate que en este metaanálisis, que también está publicado hace mucho, nos decía que ajustado por la presión diurna, la presión arterial sistólica nocturna y la condición de non-dipper fueron los principales predictores pronósticos. Y esto, viste que el estudio ese japonés te decía lo mismo, che, miren la noche, porque es importante saber porque eso tiene correlación con los eventos. El estudio Pamela, un estudio también muy grande, publicado ya hace muchos años, donde incluyó más de 2.000 pacientes de población general, acá no había resistentes, eran pacientes de población general, demostró y correlacionó las distintas formas de medición de la presión. Y los correlacionó contra eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Y la correlación que tenían iban desde menor a mayor, la que menos correlación tenía con eventos era la presión arterial de consultorio. Y la que mayor correlación tenía era la presión nocturna, sobre todo la sistólica contra la diastólica. Y en el medio estaba la presión arterial diurna de 24 horas y la presión ambulatoria. Entonces, por mapa, la presión nocturna tiene mayor correlación con eventos cardiovascular fatal y no fatal. Por eso es que tenemos que ver qué pasa a la noche. Una de las cosas que vas a ver cuando informamos el mapa es el patrón, dipper, non-dipper, dipper inverso, riser. ¿Qué significa eso? El patrón normal o patrón conservado es el patrón dipper. ¿Qué es? Cuando nosotros correlacionamos la presión diurna con la nocturna, tiene que haber un descenso, fíjate que los valores del corte son menores también a la noche, un descenso de por lo menos un 10%. Cuando la presión arterial entre la noche y el día está entre un 10 y un 20%, hablamos de patrón dipper, que eso es el patrón normal que tenemos que tener. Hablamos de patrón hiperdipper o dipper extremo, lo vas a ver por ahí en la bibliografía también, cuando ese descenso es mayor al 20%. Hablamos de ritmo circadiano no conservado cuando no hay un descenso de la presión arterial. Hablamos de patrón non-dipper cuando hay algo de disminución de la presión arterial, pero no llega a ese 10%, o patrón riser o dipper invertido cuando hay más presión nocturna que diurna. Y ritmo circadiano no evaluable cuando el paciente no logró dormir por lo menos 2 horas, entonces sí, bueno, este ritmo no tiene sentido. Sí hay que tener en cuenta algo, el patrón nocturno no tiene una alta reproducibilidad y puede haber diferencias entre una noche y otra noche del paciente dependiendo de la calidad del sueño. Por eso que siempre cuando uno lo ve en el consultorio y tiene patrón non-dipper, lo primero que me está, che, ¿pudiste dormir? No. Tenemos que, cuando uno habla de que este paciente es non-dipper, y estamos seguros que es non-dipper, por lo menos tenemos que tener 2 mapas que nos digan que el paciente es non-dipper. A veces te va a pasar en el consultorio que vos le pedís un mapa y al tiempo le pedís otro, y el paciente en uno está como non-dipper y en otro está como dipper, y vos decís, no anda, no es que está mal el estudio. No todos tenemos la misma calidad de sueño todas las noches, entonces hay que tener reproducibilidad del patrón dipper por mapa, no es tan exacto. Que esa creo que es una de las ventajas del monitoreo domiciliario, que ahora vamos a ver la diferencia,
porque ahí estamos tomando en el domiciliario más de una noche. Otra de las formas de tomar la presión, y lo vamos a hacer rápido, así te libero, es el automonitoreo o el monitoreo domiciliario. Muchos lo tienen como sinónimo, decían, bueno, el automonitoreo y el monitoreo domiciliario es lo mismo. No, claramente no es lo mismo. El automonitoreo son las mediciones que el paciente se puede hacer con algún equipo que tenga en su casa, no siempre son equipos validados, no siempre están supervisadas las tomas, hecho por gente que por ahí no tiene experiencia en la toma de presión arterial, no están protocolizados, se lo tomó cuando salió de correr o se la toma porque no, me duele la cabeza, entonces me tomo la presión. ¿Ves? Bueno, eso es el automonitoreo y hay que tenerlo siempre en cuenta de que, ojo cómo tomamos la presión ahí y no tomar conducta en base a esas tomas así medio aisladas y medio... Sí hay que hacer el monitoreo domiciliario, que lo podemos hacer dándoles nosotros un equipo, explicándole bien, o si él tiene un equipo validado en su casa, bueno, fantástico, yo le explico cómo es. El monitoreo domiciliario, es lo que es una práctica que está protocolizada, están estandarizadas, requiere de un entrenamiento del paciente, tengo que explicarle cómo se tiene que hacer y de qué forma. ¿El MDPA tiene guías que lo avalan? Sí, montones de guías y en el mundo se usa y mucho. ¿A quién le pedimos? Las indicaciones son muy similares a los pacientes con que le vamos a pedir un mapa. El diagnóstico de hipertensión o la evaluación de la respuesta. Generalmente lo usamos más para la evaluación de la respuesta y por ahí el diagnóstico lo hacemos con un mapa. Ante la sospecha de hipertensión de guardapolvo blanco o de fenómeno de guardapolvo blanco, ahora vamos a ver esa cuestión semántica. Hipertensión, en sospecha de hipertensión oculta, en los pacientes que pensamos en hipotensión, en episodios de hipotensión. Acá también uno puede, si piensa en hipotensión postprandial, cambiar el protocolo. La gente del italiano validó un protocolo de hipotensión postprandial donde le hacen tomar al paciente a la mañana, 1 hora antes de almorzar, 1 hora después de almorzar, y si baja más de un 20%, tienen hipotensión postprandial. Sospecha de hipertensión resistente, ante altas variabilidades de la presión en consultorio, para mejorar la adherencia, porque uno de esa forma compromete más al paciente a su enfermedad, y mejorar el control. ¿A quién no le vamos a pedir nunca un MDPA? Pacientes que tengan fibrilación auricular y que sea muy irregular o con estas historias muy frecuentes. Siempre acordarse que los métodos oscilométricos en pacientes con fibrilación auricular tienen bastantes limitantes. Pacientes que tengan trastornos obsesivos compulsivos, donde el hecho de indicarles a ellos que se tomen la presión arterial les podemos generar mucha más ansiedad y entonces el paciente pueda tomar conducta y ya no, hoy no la tomo porque estoy bien a la medicación, me tomo doble. Hay que saber muy bien y no cargarlo de mayor ansiedad al paciente. O pacientes que lógicamente tengan un deterioro cognitivo y que no puedan ellos llevar adelante el protocolo de medición del monitoreo domiciliario, salvo que tengan a alguien que lo esté cuidando todo el día y que sea ese el que ejecute el MDPA. ¿Cómo lo realizamos? Primero tener en cuenta 2 cosas, como dijimos, que sea un equipo validado y que el tamaño del brazalete sea el adecuado. Hoy la mayoría de los equipos que podés comprar o que el paciente pueda comprar trae el brazalete estándar. En algunos pacientes que tienen un brazo grande, con una circunferencia importante, tenemos que hacerles comprar otro mango. No son a veces fáciles de conseguir esos mangos para obesos. Hay muy pocas marcas, a veces hay que adaptar. Omron, por ejemplo, no tiene brazaletes para obesos en nuestro país. Microlife los tiene, pero son difíciles de conseguir, que son los equipos validados que podemos tener. Una de las opciones son los Wells-Schilling, pero bueno, hay que hacerles adaptar el equipo. Yo a veces se los hago comprar, se los hago traer, yo se los adapto, es todo un tema. ¿Qué le tenemos que indicar? Estas son las recomendaciones que hacemos igual en el consultorio para una correcta toma de presión. Que el paciente esté sentado por lo menos 5 minutos antes de la toma de la presión, que haya vaciado la vejiga, digamos que no esté orinándose para no aumentar la presión arterial, que no haya fumado o tomado café 30 minutos antes de la toma, realizar
ahí le indicamos que realice 2 mediciones a la mañana con intervalo de 1 minuto antes de tomar la medicación antihipertensiva y antes de haber desayunado, y a la tarde antes de cenar volver a hacer lo mismo, y si él toma medicación, que sea antes de la medicación de la tarde. Esa es la forma que nosotros tenemos que hacer. Como te digo, le podemos dar nosotros un equipo para que él se lo lleve. Hay muchos equipos que ya vienen con un programa en el cual toma 2 o 3 mediciones, o él lo tiene que hacer y anotarme lo que sea, y mejor si el equipo guarda las memorias. Entonces lo que uno hace que es, les da el equipo, lo conecto a la compu, descargo las mediciones y listo. Y es durante 7 días. Para el análisis de las 7 mediciones que yo le voy a hacer, digamos, los 7 días, descarto el primer día porque tiene más signos de alarma y hago el promedio de las mediciones de los otros 6 días. Las mediciones diurnas y a la tarde. Las recomendaciones, siempre la espalda apoyada sobre el respaldo, no hablar durante la medición, que el brazo esté apoyado, piernas sin cruzar, apoyadas en el piso, las mismas recomendaciones de una correcta toma de presión y obviamente el manguito bien colocado y que sea de adecuado tamaño. El valor de corte, por consenso se tomó 135/85, que equivale a el valor de presión arterial diurna por mapa. Entonces, esto es tanto para mapa como para MDPA, para que veamos un poco la terminología. El paciente que está hipertenso en consultorio, que son estos que ven, no sé si vos ves el puntero, este 140/90, esto es en consultorio, y acá 135/85 es digamos, el ambulatorio por MDPA o por mapa. El paciente que está hipertenso en consultorio e hipertenso afuera por MDPA o por mapa es el que nosotros llamamos verdadero hipertenso. El que está hipertenso en consultorio pero normotenso ambulatorio es lo que llamamos hipertensión de guardapolvo blanco. El que está normotenso tanto en consultorio como por mapa es el verdadero normotenso. Y el que yo encuentro normotenso en consultorio pero hipertenso ambulatorio es el que llamamos hipertensión oculta. Esta terminología es la que usamos en pacientes que no están medicados. En pacientes que están medicados es muy similar, cambia alguna terminología. Lo que antes era hipertensión de guardapolvo blanco, lo vas a ver en la literatura como fenómeno de guardapolvo blanco. El que esté hipertenso en las dos situaciones, el paciente hipertenso parcialmente controlado o no controlado. El paciente que está normotenso en las dos situaciones es el hipertenso que está adecuadamente controlado. Acordate que estos son, ya sabemos que son hipertensos y están medicados, entonces el que está normotenso en las dos situaciones es el que está adecuadamente controlado. Y el hipertenso ambulatorio, pero normotenso en consultorio, lo llamamos hipertensión no controlada enmascarada. Esto es un poco la terminología que podés encontrar a diferencia de el paciente que estamos estudiando o no medicado y el hipertenso medicado. ¿Dice eventos? Sí, claramente, al igual que el mapa. Fíjate en este trabajo cómo el MDPA fue similar en la predicción de hipertrofia ventricular izquierda, microalbuminuria y aumento de la rigidez arterial a través de una BOP aumentada con respecto al MDPA con el mapa, y fue superior a la depresión de consultorio. En el estudio Sample también podemos ver que se observó que la mejoría de la hipertrofia ventricular en pacientes tratados con IECA se correlacionó con cambios en la presión por mapa y MDPA, pero no así por la presión de consultorio. Este trabajo, publicado en 2012, demuestra que el MDPA fue el mejor predictor de evento cardiovascular que la presión arterial de consultorio, como también lo había demostrado en otros trabajos el mapa. Digamos, acá lo que nos dice es cualquier medición fuera del consultorio va a ser mejor que la presión de consultorio. No quiere decir que la presión de consultorio no la tengamos que hacer, son complementarias, pero fuera del consultorio me aporta más que lo que me aporta la presión de consultorio. Una de las grandes limitantes que tenía el MDPA es que no nos podíamos medir la noche, digamos, mientras el paciente duerme. ¿Por qué? Porque los equipos que teníamos no lo podían hacer en forma automática.
Hoy contamos con equipo, acá el que más vamos a poder encontrar en nuestro país son los microlife por una cuestión de accesibilidad, donde el paciente, cuando nosotros le hacemos el protocolo de 7 días, se toma a la mañana, se toma a la tardecita antes de cenar, y 2 noches el paciente cuando se va a dormir se coloca el equipo, se lo programa distinto con una fichita al costado, apretamos el botón y ya queda el equipo programado para que tome a las 2 horas de que el paciente se fue a dormir y después a la hora. Y eso podemos hacer 2 o 3 noches. Por eso vamos a ver que cuando comparamos la presión medida por MDPA nocturna, tiene mejor correlación, fíjate en este trabajo, que correlacionó la medición nocturna por MDPA o por MAPA y midió índice albúmina creatinina e índice de masa ventricular izquierda, y la presión nocturna por MDPA mostró mayor asociación de lesión argona blanco que la presión nocturna por MAPA. ¿Y eso por qué es? Porque yo en realidad por MDPA estoy midiendo varias noches. Tiene más repetitividad que el MAPA solo que me midió una sola noche, por lo que te decía antes. Hay algunos pacientes que pueden tener por MAPA patrón Dipper o non-Dipper dependiendo los días. Entonces, evita también la inercia. ¿Por qué? Porque comprometemos mucho más al paciente y al médico. Este es un trabajo que hicieron en España y fíjate cómo el grupo de intervención, que fue el grupo de seguimiento con MDPA versus el de seguimiento, digamos, de estándar, no por MDPA, fíjate cómo la inercia terapéutica fue mucho inferior en el grupo MDPA. ¿Es más aceptado? Claramente es más aceptado. El paciente, vos lo habrás escuchado, putea cuando le pones un mapa. El MDPA es mucho más cómodo, por decirlo de alguna forma. En esta encuesta, el 60% de los pacientes preferían un MDPA a un mapa por varias razones, opiniones generales positivas, la facilidad para realizarlo, menos molestias, no les restringe las actividades. Entonces el MDPA es un método que hoy en nuestro medio está muy subutilizado, en gran parte porque las prepagas y obras sociales en nuestro país no lo reconocen como práctica, sacando en nuestro medio esencial, es la única hoy en Rosario que lo cubre como práctica el monitoreo domiciliario. Es reproducible, es sencillo, ampliamente disponible. ¿Por qué? Porque o nosotros le damos un equipo o si el paciente tiene un equipo validado, les podemos enseñar. Entonces yo tengo muchos pacientes que, ¿qué les digo? Antes de verme, que tienen equipos validados, antes de venir a verme, te haces un monitoreo domiciliario. ¿Qué haces? Con el equipo que vos tenés en tu casa, en forma protocolizada, y me traes eso. O pacientes que no tienen equipos, vienen y retiran un equipo para hacer monitoreo domiciliario. Brinda mediciones representativas en un periodo de tiempo más prolongado, una semana, no afectado por el efecto de guardapolvo blanco, mejora la adherencia, la inercia médica, involucra al paciente a su enfermedad. Digamos, el paciente se compromete más, entonces viene y te dice, che, doctor, mire que no estoy controlado con la presión, algo tenemos que hacer. Mejora el control de la presión arterial. Entonces, a modo de conclusión, tanto el MDPA, el MAPA y la presión de consultorio son complementarias. No es que hay una mejor que la otra en situaciones distintas del paciente, son formas válidas, las tenemos que utilizar, son sumamente útiles, son herramientas que tenemos, gracias a Dios en nuestro medio, son fáciles y accesibles. Así que tenemos que conocerlas porque tenemos que mejorar el diagnóstico y el tratamiento y el seguimiento de nuestros pacientes. Así que bueno, esta es una frase, extracto de un libro que me hicieron leer cuando decidí ser médico, que siempre me gustó mucho, el médico que hubiera deseado ser, escrito hace muchos años y sumamente vigente. Se los recomiendo leerlo. Bueno, ¿alguna pregunta, duda?
Omron y Microlife están validados. Hay una página donde podés verlas. En la página de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, en la SAJA, hay un link donde te dice equipos validados. Hay un montón en el mundo. En nuestro medio los que más podés conseguir son Omron y Microlife. Siempre de brazo, de muñeca no. Desaconsejamos el uso de los tensiómetros de muñeca, sea la marca que sea, porque ninguno de los que están en nuestro medio están validados y sirven para nada. Es más dolor de cabeza que otra cosa. Los relojes smart que toman la presión tampoco sirve, nada de todo eso. Tensiómetro de brazo. Hoy en nuestro medio, Microlife o Coso. Después hay otras marcas que son más difíciles de conseguir en nuestro medio, ¿no? Y aparte más costosas. Lo debe haber hecho Jessica. Es muy simple, del rincón del hipertenso. Bueno, Jessica Barachiner trabaja en el hospital italiano. Tienen ellos un equipo de monitoreo ambulatorio y domiciliario enorme, usan muchísimos equipos. Ella informa todo eso, ella y Paula Cufaro, y han trabajado mucho en lo que hay. Muchos de los trabajos que se han hecho en la Argentina de MAPA y MDPA están publicados por ese grupo de trabajo. Es un muy lindo grupo. Jessica fue la que hizo este trabajo de hipotensión postprandial, donde validó ese protocolo de tomas con MDPA, que realmente vale la pena. Es muy bueno. No me quería extender, por eso no lo puse en la presentación, pero el MDPA hoy es una herramienta que te voy a decir, no está conocida como muchos de los diagnósticos. A ver, en hipertensión tenemos muchas herramientas diagnósticas que las hablamos en las guías y las leemos y en la práctica no las usamos. Yo creo que eso es en parte el porqué, estoy convencido de eso. Tenemos un mal diagnóstico y control en nuestra ciudad y en nuestro país. Porque si vos ves las guías, hablamos de MDPA, hablamos de MAPA, hablamos de velocidad onda de pulso, hablamos de presión aórtica central, hablamos de cardiografía por impedancia. Todo eso está en el consenso de FACSAC-SAJA, digamos, no es que alguna cosa está ahí en las guías nuestras, en las guías internacionales, y vos decís, ¿y eso qué es? Y la mayoría no lo conoce como herramienta. Entonces, y hoy lo tenemos, en nuestro medio lo tenemos, digamos, nuestra institución lo tiene, a todas esas prácticas, y no las utilizamos, o se utilizan poco, no es que no se utilizan poco. Entonces, en Rosario las tenés, no son prácticas costosas, son prácticas que nos aportan mucho. Hoy un mapa no es muy difícil conseguirlo. Hoy un mapa, una BOP, una cardiografía lo tenemos en el medio privado, tenemos nosotros, e inclusive en el medio público en nuestra ciudad lo tenés. Entonces, no hay excusa para no hacerlos a los estudios hoy. No hay excusa para no poder pedir un mapa, porque los tenemos y no son prácticas extremadamente costosas. Y como vos ves, le podemos cambiar el pronóstico al paciente, porque los pacientes con mal control de la presión se mueren más que los que la tienen bien controlada, y lo que es aún peor, pueden quedar más secuelados con el pronóstico para él y para su entorno familiar. Entonces hoy son herramientas fáciles de usar que, a ver, gastamos en tantas estupideces y en tantas cosas y vos decís, no le hacemos un mapa a un paciente. Hoy creo que seguir a un paciente hipertenso y no haberle hecho mapa en toda su historia ya hace un poco de ruido. Sobre todo te digo, un mapa o un MDPA. Yo el MDPA como práctica lo uso
porque los tenemos con mediciones nocturnas y todo, pero muchas veces ni siquiera es que el paciente viene, yo le doy el equipo, le explico cómo. No, no. Yo ya tengo entrenado a muchos pacientes que se han comprado un tensiómetro validado, un Omron, un Micro, el que fuere. Los Omron son un poco más económicos. Les imprimí una hojita donde les explicás cómo hacer el protocolo de los 7 días, a la mañana, a la tarde. Entonces, si mira, cada vez que vos me vengas a ver, una semana antes de verme, me traes ese control de la presión hecha. Me lo anotás en la hojita o me traes el equipo y lo vemos, pero si no les hago traer una hojita y automáticamente 2 segundos me lleva. Agarro la hojita, lo paso a un Excel, y automáticamente me calcula promedio diurno, promedio vespertino, todos los valores. Y el paciente que no lo puede hacer por lo que fuera, o tengo la posibilidad de hacerlo como práctica del MDPA, con medición nocturna, viene, lo hacemos, es fácil de hacer, rápido, eso lo descargo, brum, me sale el informe y listo. Entonces, hoy son prácticas simples de hacer que sirven mucho al diagnóstico. Tenemos que ser muy estrictos nosotros en el diagnóstico, tanto para ponerle el título de hipertenso a un paciente como no ponérselo, porque también si nos valemos en el consultorio solamente de la toma de presión y decimos, usted está hipertenso, tome, pum, le puse el sello de hipertenso, después es difícil sacarle ese título. Entonces por ahí tratamos un paciente que en realidad no lo era un hipertenso guardapolvo blanco, le estoy dando un fármaco, le hice un diagnóstico, el paciente se preocupa por un diagnóstico que en realidad no lo tenía. O al contrario, no, debe ser hipertensión de guardapolvo blanco, vaya tranquilo, y el paciente está hipertenso. Entonces, tenemos que ser bastante hinchas en el diagnóstico. ¿Estamos? Me mandás un mensaje, lo charlamos cuando quieras. ¿Ah? ¿Estamos? Che, el jueves que viene toca Holter. No sé si con ustedes o con quién. Dale, listo entonces. Abrazo, buena guardia.